Ajá, que fueron exterminadas, que después, como dice Luis, hablaremos más adelante. Aún pese a eso, ahorita hay más pecado. O sea, yo sé que mucha gente no se da cuenta, pero ahorita está la sangre de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta apostasía, o sea, ultrajada, vulnerada, dañada. Bueno, ¿qué ocurre? Para poner a todos esos católicos confundidos que hoy en día solapan el falso papado del falso profeta de Bergoglio, que está haciendo todas estas cosas, metiendo todas estas ideologías y engañando, llevando a la mentira, llevando al error y la confusión a todos los católicos, pues simple y sencillamente tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen de Tecuatlazupe, más Santa María de Tecuatlazupe, la Virgen de Guadalupe. ¿Ponemos el video? Sí. Bueno, como tú veas. Bueno, el caso es aquí que ¿qué ocurre con esto? En aquel entonces también, después de la conquista española, ya sabemos todos los mexicanos, sobre todo en la historia de México, ¿no?, que habían remanentes de esos pueblos paganos, de esos pueblos indígenas, de esos aztecas que se rehusaban a ser evangelizados. Se les evangelizaba, pero aún así, a pesar de ello, ellos no creían, seguían tercos, seguían practicando sus rituales, seguían adorando a sus dioses falsos, a sus demonios, porque eso eran demonios, no se convertían. Y había muchas disputas, a cada rato habían guerrillas entre españoles y indígenas. ¿Por qué? Porque ellos no querían convertirse, no querían ser evangelizados. Entonces, ¿qué ocurrió? Habían muchas matanzas, habían peleas y no se terminaban de convertir. Para la conversión, para que ya hubiera una conversión definitiva del pueblo mexicano, bueno, antes la Nueva España, ¿qué hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el milagro? Se apareció la Santísima Virgen de Guadalupe, se le apareció un indio, que nos explica el padre Jorge Loring en el video, ¿no?, que Juan Diego, siendo un indio muy devoto, muy católico, se le encuentra a la Santísima Virgen de Guadalupe y lo usa como medio para la conversión de todos esos pueblos indígenas que no se querían convertir, esos pueblos paganos, esos remanentes de pueblos paganos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Viene aquí, como explica el padre Jorge Loring, se aparece en el Tepeyac, donde estaba un santuario, donde había una pirámide hecha a la madre naturaleza. En ese momento no recuerdo cómo se llamaba esa deidad azteca. Para ellos, la Tonantzin, diosa tierra de la antigua mitología mexicana. Azteca. Azteca. No es mexicana. En ese tiempo todavía ni éramos mexicanos, ¿no? España. Exacto. Entonces, una deidad azteca, un ídolo, ¿no?, pagano, un demonio, y se aparece ahí para aplastarla. ¿Por qué? Porque esa diosa, Tonantzin, era la madre de Huitzilopochtli, ¿no?, que era un dios del bajo mundo de los aztecas, el dios de las serpientes. Que le decían Coatlicue también, que significa serpiente. Bueno, ¿y quién es la serpiente? El demonio, Satanás. ¿Para qué vamos a ser más redundantes? Entonces aparece ahí y es el triunfo de la Santísima Virgen María, porque como lo dice el padre Jorge Loring, que lo explica cuando pues aún estaba vivo, ¿no? Y les compartiremos el enlace a ese video para que lo vean. Y se dan cuenta que, o sea, todo esto que pasó de la Pachamama también es contra la Virgen de Guadalupe, indirectamente, y contra los mexicanos. Es como si nos declararan la guerra espiritual, porque saben los hijos de Satanás que de aquí saldrá el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y de la Santísima Virgen María, porque ellos sí leen revelaciones, ellos sí saben lo que le dijo la Santísima Virgen al Padre Gobi, ellos sí saben que la
Coatlicue es la que tenía en su falda serpientes, y dice que en la mitología azteca era una representación de la fertilidad y era venerada como la madre de los dioses, y estaba representada como una mujer usando una falda de serpientes. La madre tierra. Ajá, exacto. Tiene los pechos caídos que simbolizan la fertilidad y un collar de manos y corazones humanos que representan la vida y los sacrificios humanos que se le ofrecía para alimentarla. O sea, díganme si no es esto una paganidad abortista. O sea, abortera, exacto, satánica. Y además de todo, pues, o sea, imagínate, eso no es fertilidad. Y, o sea, estos sacrificios humanos, los sacrificios humanos que saben bien todos los demonios que se están dando mucho más en México. Pero ahora de una nueva forma, a través del aborto. Así es. Ya no es como antes. Antes los aztecas, en los últimos años, antes de que llegaran los españoles, o justo cuando llegan los españoles y estaban ya en una declive de su sociedad. ¿Por qué? Porque ya cometían canibalismo. Ya había sobrepoblación en el pueblo azteca. Ya había mucha barbarie. Se comían entre ellos, sacrificaban a los niños, se comían hasta a los perros, a los animales, a los xoloscuincles. Estaban cayendo su sociedad en una crisis, justamente cuando llegaron los españoles. Exacto, porque el pueblo que mata a sus propios hijos, como lo dijo la madre Teresa de Calcuta, ahora beata, bueno, santa, un pueblo que mata a sus hijos está condenado a morir. Y por eso que se está revirtiendo en Estados Unidos habla de que Estados Unidos todavía va a tener un lapso más. Pero México, ¿qué pasa? No solamente es el narcotráfico, los feminicidios. Ajá, es el aborto que hay en los vientres maternos y la ofensa tan grande que haya la madre de toda la humanidad que vive en México, en la Ciudad de México. La masonería, bueno, tocando ese tema un poco, la masonería misma lo está causando. La masonería es es de donde nacen todas las células delictivas, narcotráfico, todas esas cosas, y están usándolo ellos mismos. ¿Por qué? Porque las mismas mujeres mexicanas le han dado entrada a través del aborto en México. Por todas esas mujeres que están abortando, el demonio mismo se venga de las mujeres, y esto es a través de la masonería. Sí. La masonería utiliza esas células delictivas, y obviamente ¿para qué? Para lavarse las manos, para no saber de dónde proviene tanta maldad. Está toda contaminada. No contaminada, está manejada por la masonería. Todas las células delictivas provienen de la masonería, están financiadas por ellas, y a través de ellas los utilizan los secuestradores, todos los narcotraficantes, para la trata de blancas, para el asesinato de mujeres. Todas estas cosas, toda esta situación que está dando en México hoy en día es porque el mismo pueblo mexicano le ha dado entrada, le ha dado permiso al demonio para que sea castigado por él mismo. Le da permiso al demonio al cometer los abortos. Las mujeres le dan el permiso al demonio para que las ataque, para que se desquite con ellas. Y las mujeres manipuladas, engañadas, las feministas hoy en día, manejadas por la misma masonería del otro lado, nada más es la misma, todo llega al mismo punto, son los mismos lazos, conllevan al mismo punto. No, y además manejadas por el demonio, porque después de tantos abortos, de tanta excomunión, de no haberse ido a confesar, de no haber hecho un arrepentimiento sincero, un acto de contrición, el espíritu que entra ahí es de un ángel caído, de un demonio. Y por otro lado, estas mujeres pues hacen un ciclo, ¿no? Abortan, luego vienen los feminicidios, y luego ahora a través de los feminicidios están otra vez levantando esta ola del trapo verde, ¿no? Y quieren con eso aprobar el aborto a nivel nacional, y están haciendo esto de la violencia de género, cerrando escuelas, cerrando prepas adrede para hacer un allanamiento social. Porque todos están pagados, todas esas mujeres que van a hacer ese tipo de cosas, esos vandalismos, están pagadas por el gobierno. ¿Quién está en el gobierno? La masonería. Y después de esto, ¿qué pasa? Pues que tenemos entonces aquí la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego,
que en realidad, como se le dijo ante el indígena que era su tío Juan Bernardino, su nombre es Tecuatlazope, que significa la que aplasta a la serpiente. ¿A quién? A Huitzilopochtli. Así es. Entonces, cuando en los exorcismos un exorcista llega a decir esto correctamente, bueno, Nuestra Señora de Guadalupe, o dice Nuestra Señora de Tecuatlazope, la que aplasta a la serpiente, pues imagínense cómo se arma dentro de este rito católico de exorcismo, cómo se da la batalla espiritual, cómo el demonio se enoja porque sabe que está pronto este suceso en donde será aplastada su cabeza, la cabeza que es la que dirige y mueve todos los órganos que está hoy en día metida en la Iglesia Católica. La cabeza, desde la cabeza está contaminada. La cabeza de la serpiente hoy mismo también es la cabeza de la Iglesia Católica. Bueno, que realmente sabemos que esa ya no es la Iglesia, ¿no? O sea, para ser reales, pero bueno, ante el mundo sí. La Iglesia Católica es la verdadera Iglesia, nunca lo va a dejar de ser, católica, apostólica y romana. Y santa siempre. Santa siempre, pero hoy infiltrada por la Iglesia, simplemente ya no es más la cabeza eclesial, infiltrada por obispos masones, infiltrada por un vicario masón. No, y además la cabeza del dragón, que también vemos en la bestia del Apocalipsis, o sea, tiene 7 cabezas, ¿no? Se supone, y 10 diademas o algo así. Pero pues realmente tiene un punto central en una cabeza, ¿no? Que va a ser que va a ser el anticristo y futuramente el antipapa, porque solamente se le están allanando los caminos, se les está preparando los caminos a estos dos sujetos de lo más terrible que provocarán lo abominable. Que ya lo están provocando, que lo están introduciendo poco a poco. ¿A través de quién? Pues de ese instrumento Bergoglio, ¿no? Confundiendo a todos los católicos. Pasa lo mismo que pasó antes con los luteranos, le decía yo a Patricia. ¿Qué está ocurriendo con todos estos masones? La iglesia la batalla, la guerra está declarada contra la Iglesia Católica. La infiltración es en la iglesia. No necesitan infiltrar otras iglesias, otras pseudo religiones. ¿Por qué? Porque están infiltrados desde sus inicios. Los pentecostales, los testigos de Jehová, todos estos cismáticos, todos estos hermanos separados, todos estos cristianos protestantes, fruto de Lutero, fruto de Lutero, están infiltrados desde su base por la masonería. ¿Qué es lo que pasa con los testigos de Jehová? Se puede encontrar en la tumba de su fundador, es una pirámide masónica, esa es su tumba del fundador de los testigos de Jehová. Y para los testigos de Jehová que siempre atacan a la iglesia, es que en la iglesia católica están metidos los masones, que no sé qué, porque algunos medio lo saben, algunos cristianos protestantes, entre esos algunos testigos de Jehová, no se dan cuenta, no saben que su fundador era un masón. ¿Y qué dijo su masón en una de sus cartas? En una de sus cartas, ese masón testigo de Jehová, ¿no? Que dice, la masonería y los testigos de Jehová son hermanos, fraternos. Entonces, ¿de dónde provienen todas estas células, estas divisiones, estos iglesias cismáticas, porque son otras derivadas de la verdadera iglesia, la Iglesia Católica, masones desde sus fundaciones? Entonces es el cáncer que ya está totalmente esparcido por todo el cuerpo de la humanidad, pero también de la iglesia, y pues es lógico que ahora veamos que tantos sacerdotes, buenos sacerdotes, que consciente o inconscientemente se dan cuenta de esto, mueren de cáncer. ¿Por qué? Porque es una pena purgativa en la tierra, esto del cáncer, que purga un poco la situación de la iglesia que está aconteciendo a nivel internacional. Esto ya no es solamente de los alemanes, de los brasileños, esto es a nivel internacional. Y también, pues, por otra parte, decir que dentro de todas estas acontecimientos que están pasando, es muy triste ver
también que los mismos laicos están como aquella muchedumbre ese día viernes de la Pasión de Cristo, que seguían comprando, que seguían llevando su vida en Jerusalén como si no pasara nada, ¿no? Que seguían haciendo sus compras, sus labores, sus oficios, y mientras era un pequeño pueblo dentro de los cuales estaban los hijos de Satanás que estaban queriendo crucificar a nuestro Señor, y había sacerdotes judíos en ese tiempo, ahora sacerdotes por desgracia que se dicen católicos, ¿no? Que realmente no lo son, como esos sacerdotes judíos no eran sacerdotes, porque como nuestro Señor se los dijo, había muchos también fariseos, sepulcros blanqueados, que de nada les servía tener un culto a Dios porque realmente no tenían a Dios en su corazón y no estaban convertidos. Ajá, y había un poquito remanente que estaba ahí con Cristo. Entre esos podemos encontrar a la Verónica, nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, María Magdalena, que es una santa para los católicos de este tiempo, que pues tienen unos pecados inmensos, ¿no? Ahí vemos historias como la de María del Himalaya, que se parecen a María Magdalena en el sentido de cómo uno se prostituye, ¿no? O sea, no me refiero a con hombres necesariamente, sino con otras creencias, ideologías como el budismo, el nirvana, todas esas tonterías, ¿no? Y también vemos a San Juan en el que están representados el discípulo amado. El discípulo amado no necesariamente tienen que ser sacerdotes, no necesariamente tienen que ser religiosas, que sí los hay, obviamente los hay, sino que también pueden ser laicos, que de corazón, por ese sentido común, por esa inspiración del Espíritu Santo que vive en sus corazones, por esa adherencia que tienen a Cristo, se dan cuenta de todo lo que está pasando, se dan cuenta de que hay algo que aquí no está bien, no es normal. Bueno, para terminar entonces con esto, están utilizando al pueblo brasileño, al pueblo de la Amazonía como pretexto para introducir, es como su laboratorio, su rata de laboratorio, introduciendo todas estas idolatrías, todo este pecado, ¿no? Todo esto, todos estos demonios, lo están utilizando como campo de cultivo, como laboratorio para experimentar cómo les sale y después implementarlo en la iglesia. Incluso si uno ve los cantos con los que ingresaron a la Pachamama, dicen Señor, como dice María Julia Geni, estigmatizada católica, que van a cambiar también las palabras de la consagración de la misa a Señor. ¿Por qué? Señor de ¿quién es el Señor? ¿El príncipe de este mundo? El demonio. ¿Por qué no dicen Señor Jesús, Señor Jesucristo? En el nombre de Jesucristo debemos de hacer todas las cosas, porque ellos no lo dicen por lo mismo. Pues sí, no quieren admitir que Jesucristo es el Señor. Dicen Señor, pero no, la gente no sabe a qué Señor se refieren. Ellos se están refiriendo al maligno, porque poco a poco, así como van metiendo ideas, también van metiendo palabras nuevas, lenguajes rebuscados, para meter sus porquerías, sus doctrinas satánicas poco a poco. También van sacando palabras, también van sacando muchas cosas con las cuales nos definen, nos identifican como católicos, como hijos de Dios, alabando, haciendo verdadero culto a Dios a través de cantos, a través de oraciones, a través de alabanzas, a través de palabras dichas en la iglesia, en las homilías, en las oraciones. Vamos a poner a continuación el video de Bergoglio, todas las herejías. Sobre todo las herejías que dice. Bueno, pues sí. A ver, ahorita que cargue y pues. Te alaban, Señor. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Las ideologías Pues, son un arma peligrosa. bueno. Y siempre tendemos. O sea, como que las hijas de la selva, ¿no? O sea, bueno. ¿Y Señor quién? No se dice a quién, Señor Jesús, Señor Dios Padre. ¿Por qué? Porque es lo que quiere la masonería, introducir a Satanás poco a poco. ¿A cuál Señor? Pues el Señor del mal.
¿no? Poco a poco. Quitan palabras, meten palabras, todo a su conveniencia. Y después, ¿qué dice este sujeto, Bergoglio? Las ideologías son malas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que todo esto lo va usando como un medio, para desmentir, mejor dicho, para mentir, para hacer quedar mal, para hacer parecer bien bueno lo malo. Así es. Y malo lo bueno. Agarrar una ideología para interpretar. La selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor. Las ideologías son un arma peligrosa. Y siempre tendemos a agarrar una ideología para interpretar un pueblo. Aquí está el problema, sí, son un arma peligrosa. Pero aquí viene el meollo del asunto, para interpretar un pueblo. O sea que nos está queriendo decir que tenemos prejuicios contra los pueblos. No agarremos ideologías porque si no vamos a tener prejuicios contra un pueblo. Son un arma peligrosa. Y siempre tendemos a agarrar una ideología para interpretar un pueblo. Las ideologías son reductivas y nos llevan a la exageración en nuestra pretensión de comprender intelectualmente. ¿Qué está diciendo ahí? Está justificando que queremos comprender intelectualmente estamos juzgando lo que pasó con la Pachamama. ¿Por qué tantos católicos se pusieron al brinco? No tengan prejuicios, no pasa nada. Están reduciéndolo a un simple acto, ¿no? Que simplemente está mal. Es un acto idolátrico y dicen, son reductivas, lo están reduciendo. Ajá, Cuando lleva un contexto más amplio, una riqueza cultural, sí, cómo no. Ajá, una riqueza cultural y social que según nosotros no vemos y estamos reduciendo porque estamos siendo reduccionistas, cuando en realidad el que está reduciendo la fe tan grande que es universal y por eso es católica, es él. Bueno, yo creo que ya no hay que ponernos, o sea, ya como que entendemos, quien no quiera ver, dejamos en enlace, y sobre todo también 2 programas del padre Lofredo, que es misionero del Espíritu Santo y explica esto. Bueno, a ver, si quieres, anda. Sin aceptar. Tendemos a agarrar una ideología para interpretar un pueblo. Las ideologías son reductivas y nos llevan a la exageración en nuestra pretensión de comprender intelectualmente, pero sin aceptar. Comprender sin admirar, comprender sin asumir. ¿Qué vamos a admirar? ¿Sus paganismos o paganismo es lo que quiere que admiremos? ¿La riqueza cultural? ¿Qué quiere que asumamos? O sea, que aceptemos, asumir, aceptar. No lo asumimos, no lo aceptamos. ¿Quieres que aceptemos el paganismo? ¿Quieres que aceptemos la idolatría? Y todos le aplauden. Es el desprecio. Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio? Todos le aplauden. No, además, qué tontería, la verdad, por parte de todos aplaudir, porque sí se debe aplaudir la verdad, pero no se debe de aplaudir una cuestión que ni siquiera la analizaron ellos, apuesto que ni entendieron lo que se les estaba diciendo. Ajá, y no es por juzgar, pero él hizo un juicio de esa persona burlona, supuestamente burlona a sus ojos, ¿no? Pero qué tal si no era burlona, sino se escandalizó de ver que una persona
que no está respetando el templo de Dios llevar así las ofrendas. Sí, porque no es forma de... ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Todo esto es el plan con Maya, todo con maña es el meollo del asunto. ¿Qué está haciendo? Haciendo ver a la gente que está mal. No juzguemos, no critiquemos a los pueblos indígenas. Me duele ver, ¿no? Porque juzgamos con ideologías en base a argumentos, ¿no? O sea, está haciendo está revolviendo las palabras. Está haciendo una sopa, está engañando a la gente, no entienden. La gente que escuchó todo eso que decía Bergoglio, ni siquiera, como dice Patricia, ni siquiera pusieron atención, ni siquiera entendieron lo que dijo bien. No pudieron hacer un análisis correcto de las cosas porque no entienden. O sea, y su ejemplo también es ilógico, porque si tú vas a un banco y le dices al banquero, ¿qué diferencia hay entre una persona pobrecita que trae su sombrero o su gorra y entra a depositar su dinero a la que no entra con gorro? O sea, pues simplemente en el banco no puedes usar gorra porque es señal de que quieres ocultar la cara ante las cámaras y quieres o puedes llegar a robar el banco, ¿no? O sea, en lo mismo en el templo hay ciertos signos, hay ciertas cuestiones que son sacras, ¿no? Yo no puedo ir con una máscara y quedarme allí en la Santa Misa con la máscara. O como las mujeres de hoy en día, con una minifalda. Exacto, con un escote. En el caso de los hombres, que alguien llegara de la playa en una iglesia que está cerca de Playa del Carmen, o una parroquia que está cerca de Playa del Carmen, y que llegara con el torso destapado, pues eso tampoco es correcto. Entonces son cosas que sí hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque es el respeto. La diferencia está en que se da un debido respeto y se respeta lo que es sagrado. No es mi cuate de aquí en la esquina el que está ahí en el altar, no es mi hijo, y si así respeto o debo dar respeto a mi hijo, a mi esposo, a mis padres, así debería ser en respeto aún más a Dios. Porque no es cualquier persona, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. No es para que yo llegue con jaladas, va a llegar un metalero y hay que respetar al metalero, ¿no? Que siempre suelen traer una playera con un pentagrama, ¿no? O voy a respetar al reggaetonero, a la chamaquita modernita, vestida toda bien escotada y... No, y además son indígenas que no son ignorantes de su cultura. Ellos saben para qué son las plumas y qué significan. Y si entonces queremos evangelizarlos realmente, que realmente no es lo que quieren hacer, pues se le dice, ¿no? Oiga, tiene que usar esto porque esto significa esto. Y para usted, ¿qué significan las plumas? Ah, pues él te va a decir, las plumas significan esto y esto y esto. Es un amuleto que no sé qué. Ah, bueno, nosotros creemos firmemente que usted es una persona que no necesita de esto porque tiene la bendición divina, no tiene que entrar a ofrecerle a Dios, que es una persona divina, algo que no debe ser. O con símbolos que simplemente no pertenecen a nuestra iglesia, que son símbolos, esas ropas tienen un significado y van enfocadas a sus deidades de ellos, a sus otras religiones que no tienen nada que ver con la nuestra, que es la verdadera. ¿Sí? En la nuestra está la verdad. Entonces, o estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Aquí no hay intermedios, aquí no hay mezclas, aquí no. ¿Por qué? Porque entonces se es tibio, y Dios, nuestro Señor, aborrece a los tibios. No, y además si me dicen, el que no le dijo nada, o sea, todos los católicos que estaban ahí no le dijeron nada, pecaron 2 veces. Pero él pecó conscientemente de que sabía que no estaba haciendo algo conforme a la fe católica, porque lo estaba haciendo conforme a sus creencias. La intención de dañar, pues no lo sabemos si lo tenía, pero se ve que no tenía la intención de hacer el bien. Entonces podría ser un pecado de omisión por no querer hacer el bien. Y bueno, con respecto a Bergoglio, pues simplemente, ¿qué es lo que está haciendo? Y la gente no ve, al contrario, le aplaude ciegamente, porque no hay un discernimiento, no hay no hay inspiración del Espíritu Santo. Está engañando a la gente, haciéndote creer, está adoctrinándote, está programándote. No juzgues, no critiques a los indígenas. Entonces imagínense, en sus creencias. Sí, en este mundo plagado de tantas corrientes, filosofías y mundanidades y paganidades, no hiciéramos un juicio crítico,
¿con qué mente vamos a llegar ante Dios? Oye, es que yo no quise juzgar. No, es que no, pues tampoco quise juzgar eso. Entonces nunca tomé un partido, nunca dije sí cuando era sí Nunca y no, dije no cuando era no. ¿Y qué me va a pasar? Pues obviamente. Un tibio. Exactamente, y Dios vomita en los tibios. Un tibio adoctrinado. Así es lo que está pasando con la Iglesia Católica. Con los católicos nos estamos volviendo tibios. Estamos cayendo en el adoctrinamiento y pues el ejemplo más claro es este tipo Bergoglio lavándole el cerebro a la gente, ¿no? Y para finalizar, ¿cuál es el triunfo de la Santísima Virgen de Guadalupe, la Santísima Virgen de Tecuatlazupe, la Virgen María? ¿Cuál es el triunfo? Si fuera verdad lo que dice este señor, entonces ¿para qué quiso convertir a aquel pueblo azteca, aquel pueblo mexica que no se quería convertir? ¿Por qué se mostró? Porque los símbolos, como le dije hace rato, que utilizan mucho la masonería para confundir, son los símbolos que traían esas deidades. La luna, y que dice el padre Jorge Loring, la Virgen María usa la luna como pedestal, se para sobre la luna, está por encima de la luna. ¿Qué símbolos tenían los mexicas aparte de los aztecas aparte de la luna? El sol era la divinidad. ¿Y qué hace la Santísima Virgen María? Tapa el sol, y es más brillante que el sol, más importante, se pone detrás del sol, cubre al sol, ¿no? El triunfo de la Virgen María, que utilizaban mucho los aztecas, los mexicas, los mayas en ese entonces, la astrología, la astronomía, ¿no? Pero sobre todo la astrología, lectura de las estrellas para interpretación, y ya saben, todas esas cosas de la nueva era en las que creían ellos. ¿Y qué hace la Virgen María? Se reviste con el manto estelar, con las estrellas, su manto de estrellas, lo que nos explica el padre Jorge Loring. Se reviste con las estrellas, con todos estos símbolos que utilizaban como símbolos paganos, el pueblo azteca, el pueblo maya, el pueblo mexica y tantos otros pueblos más, los utilizaban como símbolos de sus deidades paganas. La Virgen lo aplasta todo, lo abole todo, se pone por encima de ellos. ¿Por qué? Porque todo fue hecho y está en la Sagrada Biblia. Nuestro Padre Dios se basó en la Santísima Virgen María para hacer la creación. No, y además el triunfo de la Virgen de Guadalupe está en que toda su posición ante el pueblo mexicano y ante todo el pueblo, la humanidad, es para presentarnos a su hijo. Está hasta bailando, que era algo como un símbolo de felicidad también para la cultura en ese tiempo, los aztecas, por la felicidad de tener a Dios en su vientre y ser madre de Dios. Porque la Virgen de Guadalupe, como explica el padre Jorge Loring, lleva al niño en su vientre, lleva a Jesús. Y en Cristo, no en Jesús, en Cristo lleva a todos aquellos que sean imagen y semejanza de Jesús, que se crucifiquen a sí mismo. Sí, ya lo sé, Jesús es Cristo, pero Jesús es el Cristo. Y todos aquellos porque Cristo viene de crucificado, todos aquellos que se crucifiquen, como él mismo se lo dijo a sus apóstoles, aquel que tome su cruz, se niegue a sí mismo, se niegue todas estas realidades que hace... Estas mentiras. No, sí, pero sí realidades mentales que se hace, que en realidad están contrario a la verdad y son mentiras. Sí, la realidad... Para ti, la realidad como persona. Para ti tu realidad, tu mentira, o sea... que te niegues ti. Es una mentira que tú adoptas como realidad. ¿Por qué? Para engañarte a ti mismo y seguir en tu pecado. Por eso, para ti es tu realidad, es que es lo que yo veo, ¿no? O sea, pero no es lo que tú ves. No es lo que tú quieras, no es lo que tú creas, no es lo que tú sientas correcto, es lo que Dios dice. Entonces tienes que negar todas esas cosas, negarte a ti mismo, todas tus bajas pasiones, tus pecados, y seguir a Cristo. Solo ese es el que realmente sigue a Cristo. Es el que realmente... cuando va y se presenta ante la Virgen aquí en la basílica o simplemente haciendo oración, está siendo un hijo de María y un hijo de Dios, y está haciendo lo que debe de hacer, lo correcto, lo bueno, lo verdadero, y lo que es realmente amor para Dios y para la humanidad y para todos
sobre todo para Dios, ¿no? Porque fue el que nos creó con amor. Y esto, ¿por qué? Porque realmente está siendo sincero, está siendo fiel a la palabra de Dios, a la verdad. Bueno, para terminar pronto, ¿cuál es la moraleja de hoy? No sigas las palabras de los hombres, sigue a Dios. La verdad está en Dios, la verdad está en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. ¿Y cuál fue el triunfo de la Santísima Virgen de Tecuatlasupe? La conversión de todo el pueblo mexicano. En aquel entonces, o al menos la gran mayoría de esos restos de pueblos indígenas que estaban mal. ¿Cuál es la mayor prueba? La prueba más fehaciente, más factible de que lo que acaba de decir Bergoglio es una herejía, es una mentira, con un fin diabólico, un fin satánico, que la Santísima Virgen todo lo contrario. Es la conversión de los pueblos, no la mimetización, no la entronización de las deidades, de las ideologías, de las religiones, de las creencias de los pueblos paganos dentro de la Santa Iglesia. Y cada vez que a lo largo de los años, con la vivencia de ver la yate de la Virgen de Guadalupe, los mexicanos se convertían, estaban más arraigados a su fe católica, ahí también está el triunfo, hasta que lleguemos al triunfo pleno de los Sagrados Corazones, el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús, y también lleguemos al triunfo del reino de la divina voluntad. Ya no solo es el triunfo de que tú ames a Dios, ya no solo es el triunfo de que tú ames a la Virgen, sino el triunfo sobre toda criatura que esté en la verdad. Ya no que tenga otras realidades y vivan enajenados, porque tú ves ahorita el mundo, cada quien viene pensando en sus cosas. Cada uno tiene su propia realidad, se encierra en un mundo, se crea su propia realidad, Exacto. su verdad, Exacto. Y es una mentira. Exacto. Porque eso ha enseñado la masonería. Ajá. En lugar de vivir en la verdad plena y en la vida plena donde todos sabríamos y conoceríamos lo que es en realidad nuestra vida, nuestra existencia, la verdad divina, la verdad revelada. Y bueno, acabamos con esto. La verdad es la verdad y no hay otra. Y cualquier cosa, pues pueden ver los 2 programas del Padre Misionero del Espíritu Santo, el Padre Lofredo, que les dejamos para que entiendan un poquito más sobre lo que está pasando actualmente dentro de la iglesia. Hasta luego y bonito día.